Hay algo que me asombra en esto y es que podemos ver que ese mismo pueblo que Dios utilizó para traer el hambre a Samaria fue el mismo pueblo que Dios usó para saciar el hambre que había en Samaria. Muchas veces quizás la provisión ha venido de quien usted menos se lo imagina, ¿cierto? ¿Cuántas veces Dios no ha utilizado quizás sus enemigos, por decirlo así, para saciar su hambre o para quizás proveer alguna necesidad que hay en su vida? Entonces Naamán reconocía a nuestro Dios como su Dios. No, pero aunque no lo reconocía, ¿qué esperaba? Ser sano por él, ¿cierto? ¿Y cuántas veces nosotros, sin reconocer a Dios, sin tenerlo como nuestro Dios, esperamos retribución de él, ¿cierto? Queremos lo que Dios tiene para nosotros, pero no queremos aceptarlo como nuestro Dios. ¿Cuántas veces quizás el Señor no ha tenido que utilizar a otras personas o enviar a otras personas a persuadirnos porque usted no cree que Dios puede hacer algo en su vida? ¿Cuántas veces el Señor ha tenido que enviar a alguien más para hablarle, aún ya habiéndole dado palabra? ¿Has olvidado quién es Dios? Pues bueno, narra la historia que una vez hubo entre los hombres un varón cuyo lugar y trono estaba en los cielos, pero que por amor a su pueblo se despojó de sí mismo y se hizo semejante a hombre. Cuenta la historia que aquel hombre en su condición de varón hizo prodigios, sanó enfermos, levantó muertos, dio de comer al hambriento, libertó al cautivo y llevó las nuevas buenas. Pero a pesar de eso, aquel hombre, siendo inocente, fue condenado. Amén. Y en Lucas capítulo 23 versículo 14 dice: cuando nuestro Señor Jesús fue llevado delante de Pilato para ser condenado por su maldad, ¿cierto? Pilato les dijo, me habéis presentado a este hombre como un hombre que perturba al pueblo. ¿Ha presentado usted a Jesús así? Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y aunque Pilato dijo que aquel hombre era inocente, que no se había hallado pecado en él, adivine qué hizo su pueblo. Más adelante dice, pero ellos volvieron a estar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. ¿Cuántas veces nosotros, o usted, mi hermano, ha juzgado a Dios siendo inocente? No lo sé. Quizás nosotros lo hemos presentado como ese hombre que perturba al pueblo, no lo sé, ¿sí? Una vez estaba yo en donde una vecina, dialogando con ella, y de repente llegó su esposo en mal estado, ¿cierto? Borracho. Y él llegó y de un momento a otro hizo un comentario referente a Dios. Y decía, Dios se puede ir para yo no lo necesito, yo puedo solo, ¿cierto? Y su corazón estaba lleno de ira, yo podía ver que en sus palabras estaba dolido. Y él decía, es que yo hice un trato con Dios, ¿cierto? Y le dije, si en tantos días tal cosa, sí, no le voy a decir lo que dijo, yo me ajuicio, dejo de tomar, ¿cierto? Pero él no me cumplió. Y yo decía, mi hermano, ¿es obligación de Dios obedecer a su palabra? No lo sé, ¿cierto? ¿Es en el tiempo suyo o en el tiempo de Dios? Quizás Dios sí quería hacer esa obra en aquel hombre, ¿cierto? Quizás Dios sí quería levantarlo, quizás Dios sí quería restaurarlo, ¿cierto? Pero es en el tiempo de Dios, no era en el tiempo de él. No se trata de condicionar a Dios, ¿cierto? Y yo le decía, Señor, perdónalo, ¿sí? Porque quizás él en su falta de entendimiento
fue necio, ¿cierto? Y yo me preguntaba, ¿acaso era Dios culpable de lo que él lo estaba acusando? ¿O habían sido sus malas decisiones, sus malas acciones las que lo habían llevado a aquella condición? O las que la tienen quizás en aquella condición, ¿cierto? Pero a nosotros nos hace más fácil atribuírselo a Dios que tomar o asumir nuestra responsabilidad. Y yo quería decirles algo. Si usted ha olvidado quién es Dios, recuerda que Él es quien sana al hambriento, sacia al enfermo y trae juicio a la tierra. Y Dios es muchas otras cosas más. Pero puntualmente, hoy en esta mañana, yo les vengo a hablar acerca de esto. Resulta que Samaria había sido sitiada por Siria, ¿cierto? Una ciudad que había sido sitiada por Siria. Y a causa de eso, hubo en Samaria mucha hambre, ¿cierto? Y tanta era la hambre que cuenta la historia o dice la palabra que las mujeres llegaron al punto de tener que cocer y comer a sus hijos, ¿cierto? Un día habían 4 hombres a las puertas de aquella ciudad y ellos dijeron entre sí, bueno, si entramos en aquella ciudad con el hambre que hay, nos morimos de hambre, ¿cierto? Pero si nos quedamos en este lugar, también vamos a morir. Y entonces dice la palabra que ellos dijeron, bueno, iremos a Siria y si ellos nos dejan vivir, viviremos. Y si no, pues moriremos. Y así hicieron. Dice que levantándose ellos, ¿sí?, pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie. Y dice, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de a caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan con nosotros. Y se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba y había huido. Entonces acá dice, ¿quién lo hizo? Dice, porque Jehová, ¿cierto?, fue el que lo hizo. Entonces aquellos hombres, viendo aquella condición, después de haberse saciado, entrado al campamento, juzgado, ¿cierto?, tomado sus cosas, volvieron ante el rey de Samaria y le dijeron aquellas palabras, ¿sí? Y a causa de esto, pues el pueblo de Samaria sació su hambre, ¿cierto? Y ahí en la palabra no nos dice que Samaria se tuvo que levantar en guerra contra Siria para saciar su hambre o para salir de la condición en la que estaba. Ahí no dice que ellos tuvieron que ir a guerra, ¿cierto? Ni tampoco leo donde diga que ellos se postraron a adorar delante de Dios. A mí hay algo que me asombra en esto y es que podemos ver que ese mismo pueblo que Dios utilizó para traer el hambre a Samaria fue el mismo pueblo que Dios usó para saciar el hambre que había en Samaria. Muchas veces quizás la provisión ha venido de quien usted menos se lo imagina, ¿cierto? ¿Cuántas veces Dios no ha utilizado quizás sus enemigos, por decirlo así, para saciar su hambre o para quizás proveer alguna necesidad que hay en su vida? Y yo no sé si usted alguna vez ha dudado de que Dios es el que sustenta y el que pase lo que pase, Él es el quien pone alimento en su mesa. Hay ocasiones en las que nosotros creemos que somos autosuficientes y se nos olvida, hermanos, que ni un título, ni un carro, ni una casa, ¿cierto?, ni muchas riquezas pueden asegurar nuestra integridad. Y fue lo que podemos quizás ver en la historia de Naamán, ¿cierto? Narra la historia
que Naamán, general del ejército de Siria, fue un hombre que tuvo lepra, ¿cierto? Y aquel hombre enfermó. Y una criada que había en la casa quizás de su esposa le dijo que en Israel había un hombre que podía traerle sanidad a su cuerpo, ¿cierto? Y él va y se presenta delante del rey. Y aquel rey rasga sus vestiduras porque dice: ¿acaso soy yo Dios quien dé vida o quien quite la vida? Y cuando Eliseo oye estas palabras, dice la palabra que Eliseo dijo: ¿por qué ha rasgado sus vestiduras mi rey? Dile a aquel hombre que venga, o envía a este hombre delante de mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y cuando Naamán va y se presenta delante de Eliseo, pues yo creería que Naamán esperaba que Eliseo saliera y lo recibiera porque era el general, ¿cierto? Pero ¿qué hizo Eliseo? Eliseo mandó a su criado y le dijo: haz esto y serás sano. Y entonces, como no fue conforme a la voluntad o a lo que creía él, adivine qué pasó con Naamán o qué hizo Naamán. Y dice la palabra: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová. Y acá dice su Dios. Naamán no dijo de Jehová mi Dios. Naamán dijo de Jehová su Dios. Entonces Naamán reconocía a nuestro Dios como su Dios. No, pero aunque no lo reconocía, ¿qué esperaba? Ser sano por él, ¿cierto? ¿Y cuántas veces nosotros, sin reconocer a Dios, sin tenerlo como nuestro Dios, esperamos retribución de él, ¿cierto? Queremos lo que Dios tiene para nosotros, pero no queremos aceptarlo como nuestro Dios. Y dice: y alzando su mano, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces acá la palabra dice que más sus criados se le acercaron. Eliseo le dijo a Naamán: ve y haz esto y serás limpio. Pero Eliseo no creyó, pero Naamán no creyó, ¿cierto? Naamán, porque no fue la gran cosa que le dijo Eliseo, él no creyó, ¿cierto? Es que nosotros a veces tenemos por poco lo que nos dice o lo que nos dice Dios, ¿cierto? Si no es la gran cosa, entonces no es palabra de Dios. Entonces dice que más sus criados se le acercaron. ¿Cuántas veces quizás el Señor no ha tenido que utilizar a otras personas o enviar a otras personas a persuadirnos porque usted no cree que Dios puede hacer algo en su vida? ¿Cuántas veces el Señor ha tenido que enviar a alguien más para hablarle, aún ya habiéndole dado palabra? No lo sé. Y dice: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Yo no sé si usted cree que el Señor es el que tiene el control en su vida, ¿cierto? No lo sé. No sé si usted hasta ahorita, esta parte, yo les dije que el Señor nos recordaba que Él es quien sacia al hambriento y que Él es el quien trae sanidad. Y podíamos ver a través de la historia de
Naamán, cómo el Señor traía o restauraba salud en él, aún sin creer. Porque Naamán, digo yo, él no lo hizo porque tuviera mucha fe, ¿cierto? Él lo hizo porque voy a hacerlo a ver si pasa, ¿cierto? Como que tentemos. Y yo me asombraba porque decía, aún sin fe, ¿cierto? Dios obró en la vida de él. ¿Cuántas veces usted, sin fe, Dios ha obrado en la vida de él? Y no porque nosotros seamos, ahí es que soy yo, Lice, no, no. Sino porque es la misericordia de Dios que obra en su vida. Y vimos también en el tema de cuando el Señor alimenta a Samaria a través de su hambre, ¿cierto? En Amás vimos y pudimos ver que no fue hombre externo el que vino y trajo, porque no dice que a Naamán vino un hombre y le puso hierbas y le precó y lo sanó, no. Fue Dios, ¿cierto? El que intervino en las dos historias. Y yo no sé si usted hasta ahorita me está entendiendo el mensaje. Yo le decía, Señor, pero es que yo no entiendo esto. Yo no entiendo qué es lo que tú quieres decirnos o qué tiene que ver una cosa con la otra. Y el Señor me decía, es que mi primer lugar ha sido desplazado. Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué? O sea, ¿sí? Yo no hallaba coherencia en por qué el Señor me hablaba acerca de la salud, en por qué el Señor quizás hablaba acerca de la provisión, y yo decía, Señor, pues no entiendo, ¿cierto? Y decía, es que a mi pueblo se le ha olvidado que soy yo el que tiene el control. ¿Sí? Mis hermanos, usted puede tener mucha plata, como les dije, el título que quiera, un negocio exitoso, pero eso no podría comprar o asegurar su salud. Y si el día de mañana Dios le dice o decide quitarle todo lo que usted tiene, ¿de qué le va a servir? ¿Cierto? Y yo vengo a hablarle acerca y les traje dos hombres muy ricos. Y en primer lugar tenemos a Stephen Jobs. Stephen Jobs es el fundador de Apple. Y yo leía y decía que fue un hombre que falleció a sus 56 años a causa de un cáncer en el páncreas. ¿Sí? Y aquel hombre que tenía mucha plata, que tenía acceso a los mejores médicos, no pudo vencer el cáncer. Su dinero no le aseguró su salud. Leonid Radbiskin era el propietario de OnlyFans. Dice que fue un millonario que falleció a sus 43 años, también a causa de un cáncer. ¿Joven? Sí, 43 años. Joven, ¿cierto? Con mucha vida por delante. Pero aún ni su dinero, sus riquezas y todo lo que tenía pudo comprar su salud. Y entonces era aquí donde yo decía, ¿de qué le sirvió la riqueza? ¿Con la multitud de la plata pudo comprar su salud? No, ¿cierto? No lo pudo hacer. Y también veía a Venezuela, y si miramos el caso de Venezuela, un país que tenía muy buena economía, y podíamos ver cómo quizás muchos tuvieron que emigrar, profesores, ingenieros, ¿cierto? Gente muy docta, porque su dinero, o con tanto dinero que tenían, no podían comprar nada para saciarse, ¿cierto? Y entonces, ¿quién era el que tenía el control? Dios, ¿cierto? Si Dios le dice o decide el día de mañana quitarle todo, ¿usted va a pelear con Dios?
Y entonces yo entendía, ya entiendo, Señor, porque quizás quería decirme, yo soy el que tengo el control, yo soy el que sacio el hambre y el que traigo sanidad. Usted puede tener muchas riquezas, pero si usted no tiene salud, ¿de qué le va a servir la riqueza? ¿De qué le sirve? De nada, ¿cierto? El dinero no puede comprar lo que solamente Dios puede dar. No se equivoque, mi hermano. No se equivoque. Si usted hoy está aquí, o si ha llegado hasta el lugar en el que el día de hoy se encuentra, ha sido o es por la misericordia de Dios. No es por usted, ha sido por Dios. Muchas veces nosotros vamos por el mundo creyendo que yo puedo, ¿cierto? Porque quizás no he visto la necesidad y entonces he dicho que soy una persona tan ilustre, ¿cierto? Que me puedo solito. No, en serio, ¿cuántos hay así? ¿Cuántas personas hay que levitan por el aire? En donde yo trabajo a veces llega un señor que es el interventor de obras de todo la clínica, ¿sí? Y aquel hombre es muy ¿cierto? Y uno entiende porque uno dice, bueno, pues ese hombre tiene mucha plata, ¿cierto? Pero yo digo, la plata al fin de cuentas no es nada, ¿cierto? Si usted el día de mañana se va, ¿usted qué va a hacer? ¿Se va a llevar la plata en el cajón? No, eso dice su familia de la da. ¿Cierto que no? Nada de eso se va a llevar. Job fue un hombre, y ayer el pastor nos hablaba acerca de Job, ¿cierto? Y nos hablaba también acerca de la necedad que había tenido Job, ¿cierto? Y Job fue un hombre que en algún momento llegó a decir, más justo soy yo que Dios. ¿Usted se imagina decir eso o no? Dijo Job, más justo soy yo que Dios. Y yo me preguntaba y decía, ¿qué había en Job que lo llevó a decir tales palabras? No lo sé. El pastor ayer decía, era un hombre orgulloso, quizás era altivo, prepotente, no lo sé, ¿cierto? Quizás lo que en algún momento Dios le dio lo llevó a elevar su ego, ¿cierto? Y entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Quitarle todo lo que algún día le había dado, ¿cierto? Y yo preguntaba y yo analizaba aquella historia y decía, ¿quién le puede decir a Job, o quién le pudo decir a Dios, no le quites esto a Job? Satanás se lo quitó, sí, porque Dios se lo permitió. Y si Dios permite que el enemigo toque su vida, que el enemigo toque sus finanzas, sus alacenas, que toque todo, ¿quién le va a decir a Dios que no? Usted le va a decir y se le va a parar al frente y le va a decir, Señor, no. ¿Sí? No creo, ¿cierto? Y tanto fue quizás la opresión de Job que llegó a decirle a Dios que él era un hombre injusto. Y yo no sé usted cuántas veces le ha dicho a Dios que ha sido injusto en su vida. ¿Cuántas veces usted no le ha reclamado al Señor porque el Señor ha tenido que tratar en su vida? Yo le agradezco y digo, Señor, gracias, porque cada situación, adversidad, sea buena, mala, ¿cierto? No lo sé, es la causante de que hoy usted esté en este lugar.
¿cierto? Si Dios no tocara su vida, si Dios quizás no tocara su salud, su integridad, su estabilidad emocional, usted no estaría quizás en este lugar, ¿cierto? Porque bueno, es que solamente busco a Dios cuando lo necesito, ¿cierto? Una vez dijo el pastor, es que creemos que utilizamos a Dios como un bombero, ¿cierto? Que Dios es un bombero, que le corremos a Él para que nos apague la llama, ¿cierto? ¿Y por qué no lo busca cuando usted se siente bien? ¿Por qué no lo busca cuando su economía está estable? ¿Por qué no lo busca cuando su salud está de maravillas? Cuando su trabajo va de la mejor manera, cuando sus finanzas son estables, rentables. ¿Por qué no lo busca en ese momento? Porque tiene que esperar a que Dios toque lo que usted tiene para correr a los pies de Él. ¿Cuántas veces el Señor no ha hablado a su vida y usted no ha escuchado? Una vez estaba yo en mi trabajo, un sábado alistándome muy contenta porque ya iba a salir. Y de repente recibí una llamada. Y se me hizo raro, pero pues yo contesté. Y cuando yo contesté, me habla un hombre y me dice, ¿usted conoce a tal persona? Y yo, sí, es mi hermano. Y me echa una historia y me dice, es que lo tenemos aquí cautivo y si usted no coopera lo vamos a matar. Es una llamada extorsiva, mi hermano, sí. Pero ustedes, ¿cómo creen que yo me puse en ese momento? Yo me chaveté. O sea, yo perdí el control, ¿sí? Yo no pensé en que Dios tenía el control en ese momento. No, mi estado, la situación, para mí era delicado porque era una persona importante para mí. Y aún en medio de ese desespero, porque ustedes creen que yo corrí a Dios y a decirle, Señor, mira, pasó esto. Si ustedes creen eso, mi hermano, déjeme decirle que se equivocaron. No fue lo que pasó. Pero a pesar de eso, el Señor habló a mi mente y me dijo, pero yo no te he mostrado eso. Yo a ti no te he hablado de eso. Y no escuché la voz de Dios. Yo estaba escuchando la voz del enemigo, aquel que me acosaba, me decía, lo voy a matar, tienes que cooperar, te lo voy a picar, te voy a hacer. Todas esas palabras eran las que yo estaba escuchando. Yo no escuché la voz de Dios. Y a raíz de que no escuché la voz de Dios, el Señor tuvo que enviar a alguien más a persuadirme, porque yo no entendía o no quería escuchar. Y Dios no utilizó a un hombre cristiano, no, a una persona muy normal, a guiarme y a orientarme, porque yo no había escuchado la voz de Dios. Y entonces veía yo cómo, a pesar de que muchas veces nosotros quizás no escuchamos a Dios, Dios sigue teniendo el control. Y a consecuencia o a raíz de que no lo escuché la primera vez, ¿tuvimos pérdidas? Sí. Sí, tuvimos pérdidas. Sí, nos estafaron. Pero las cosas hubieran sido peor si Dios no hubiera intervenido en aquella situación. Y quería decirles o traerles a cabalidad esta pequeña palabra. Cuando Eliú, en medio de buscando justificar a Dios a raíz de lo que quizás estaba diciendo Job o había dicho Job, Eliú le pregunta lo siguiente: y le dice, ¿quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Le dijo Eliú. ¿Quién fue? Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería
juntamente y el hombre volvería al polvo. Entonces le dijo Eliú: oiga, no se le olvide que usted es polvo, y no se le olvide que usted sin Dios nada es. No se le olvide que usted llega hasta donde Dios se lo permita y hasta donde Dios le dé las fuerzas para hacerlo. Y entonces Job quizás había olvidado estas cosas, ¿cierto? Job quizás se le había olvidado que fue Dios el que le fundó aliento de vida a él. Su vida, mi vida, no me pertenece. Le pertenece a Dios, ¿cierto? Y muchas veces nosotros vemos en una sociedad, o yo me pongo a analizar muchas veces el panorama en mi barrio, porque pues es bastante complejo. Y yo veo más que todo muchos jóvenes, ¿sí? Y yo digo, estamos en una sociedad que vivimos y corremos como si no hubiera un mañana. Y es cierto, si Dios lo permite, amén. Usted está aquí parado y en su presente porque lo toca, porque lo ve, porque lo palpa. Tiene su futuro porque ya lo vivió, su pasado porque ya lo vivió, pero su futuro, sabrá Dios, ¿cierto? Es incierto. Usted no lo tiene asegurado. Usted no sabe qué vueltas puede dar. Y yo veo como muchas personas están o van en el mundo haciendo las cosas conforme a su voluntad, sin temor alguno hacia Dios, y diciendo no es el momento, ¿cierto? Algún día a mí me gustaría cambiar, algún día a mí me gustaría entregarle mi vida a Cristo. Esta mañana casualmente iba saliendo de mi casa y mi vecino es un hombre que se emborracha todos los fines de semana. Yo no he visto desde que estoy en esa casa un día o un fin de semana a ese hombre en sano juicio. No lo he visto. Y se acercó y me dijo: algún día yo quisiera ser como usted, algún día yo quisiera entregarle mi vida a Cristo, yo quiero cambiar. Yo le dije: amén, usted tiene que tomar el primer paso. La iniciativa es suya. ¿Por qué decimos algún día, algún día, algún día, algún día? ¿Y por qué no ahora? ¿Cierto? ¿Por qué no ahora? Y si algún día ese nunca llega, ¿sí? Si eso nunca pasa. A mí me gusta ver mucho las caricaturas de Looney Tunes. Yo veo mucho Boots y el Pato Donald. Y hay un capítulo de ellos que me gusta donde el Pato Donald está en aquel lugar y él quería aprender a tocar el piano. Lo voy a parafrasear porque no me acuerdo muy bien. Y él quería aprender a tocar el piano. Y a él le gustaba el sonido del piano y le decía a Boots: bueno, ¿y por qué no? Bueno, él le quería vender el televisor para comprar el piano. Quería vender el televisor de Boots para comprar el piano. Entonces Boots lo dejó vender el televisor para que comprara el piano, porque él decía: cuando estaba pequeño mi abuela tocaba el piano y yo siempre quería aprender y mi abuela me iba a enseñar, pero yo le decía: mañana aprenderé, mañana aprenderé. Y entonces en aquel panorama, cuando él contaba esta historia, ya era adulto, sí, ya era el pato adulto. Y compró el piano y le subieron el piano y le dijo Boots: bueno, ¿y por qué no vas a tocar el piano? Y dijo: no, mañana aprenderé. Entonces es algo de caricatura, pero yo decía: ¿cuántas veces nosotros no hemos hecho lo mismo en nuestra vida? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho mañana, mañana, mañana? Y nunca lo hacemos, ¿cierto? Postergamos y postergamos y postergamos. Pero ¿sabe por qué quizás muchas veces se da esto? Dice, o leía un salmo donde decía: pero dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cuántas veces usted no ha dicho no hay Dios?
¿Cuántas veces hemos escuchado es que Dios no existe? ¿Cierto? Una persona una vez me dijo: a mí me gusta la Biblia porque narra o dice muchas cosas que nos ayudan a edificar, ¿cierto? Que nos tratan bien, que nos ayudan, nos moldea a ser mejor persona, decía. Y me gusta, ¿sí? Pero no me gusta que mucha gente, o no me gusta que quizás haya algo que diga o que me tenga que limitar a mí, a lo que yo debo hacer y cómo me debo comportar. Decía, hay muchas cosas que son buenas, pero es que no me gusta que eso tenga que limitarlo a uno. No me gusta que nuestra vida tenga que estar definida por algo que dice una palabra que quizás escribió un hombre, ¿cierto? ¿Confusión en su corazón? No lo sé, ¿cierto? Y yo le pregunté, ¿usted cree en Dios? Y me dijo, no. No. Yo creo que nosotros tenemos la capacidad de llegar hasta donde nos lo propongamos. El ser humano está en la capacidad de hacer todo lo que se proponga. Y sí, es verdad, pero se le olvidó un pequeño detalle: si Dios se lo permite. Y yo les preguntaba en esta mañana, y mi pregunta es: ¿te has olvidado de quién es Dios? Cuando Salomón construye casa a Jehová y edifica templo a Jehová, dice que cuando Salomón fue a dedicar aquel templo, primeramente Salomón reconoce delante de Jehová quién era Dios, ¿cierto? Primeramente Salomón trae a memoria aquellas cosas que había hecho su padre David, ¿cierto? Pero también reconoce o le dice, Señor, le trae a memoria aquellas promesas que Jesús había hecho, que el Señor había hecho a su padre David. Pero también recalca y reconoce que todas las promesas que el Señor había hecho a su padre, las había cumplido una a una, ¿cierto? Dios de promesas, Dios de pacto, ¿cierto? Pero el Señor cumple sus promesas. Aunque tarden, espera en Él, que las promesas llegarán. Yo no sé si usted se ha olvidado de Dios, pero Él no ha olvidado las promesas que le ha hecho a su vida y en su vida. Entonces Salomón, después de haber traído a memoria todo aquello que Dios había prometido y reconociendo que Él era el que cumplía y el que hacía posible todas las cosas, levanta oración y dice lo siguiente: si pecaron contra ti, porque no hay hombre que no peque, decía Salomón, y estuvieron airados y estuvieres airados contra ellos, entonces dice el Señor, y estuvieres airados, el Señor se aira contra usted, el Señor se enoja. ¿Usted ha hecho enojar a Dios? No lo sé. Y los entregare delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Pero dice que si reconocieren, ¿cierto? Si ellos se volvieren a Él y oraren a Dios y dijeren, nosotros hemos pecado, y se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma. ¿Cuántos aquí hay que quizás venimos a la casa de Dios, servimos, adoramos, alzamos nuestras manos, levantamos quizás oración, yo qué sé, pero se ha convertido su corazón y su alma? Realmente lo hace porque su corazón ha sido convertido, porque ha sido tocado por Dios, porque usted le ha dicho, Señor, yo he pecado, te he fallado,
Y hoy te quiero dar ese primer lugar que quizás por los afanes de la vida te he quitado. ¿Cuántos hay que quizás ponemos primeramente nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras metas? Y no está mal quizás muchas veces, porque Dios quiere que usted prospere, crezca. Dios lo quiere. Pero lo que Dios no quiere es que usted se le olvide quién es Él. Y que no quiere que usted se le olvide que si hoy usted está en este lugar es porque Dios se lo ha permitido. Y decía: en la tierra de sus enemigos que los hubiera llevado cautivo, y oraren a ti con su rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre. Y decía: tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les hará justicia. Mi hermano, usted está acá. Usted está aquí en la tierra y Dios está en los cielos. Tú irás en los cielos y en el lugar de tu morada. No se igualen, porque no somos iguales. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas tus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tenga de ellos misericordia a los que hubieren llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad. ¿Usted es pueblo de Dios? El cual sacaste de Egipto de en medio del horno de hierro. Y esta mañana leía yo cuando el Señor levanta o saca a su pueblo de Egipto, ¿cierto? Y aquel pueblo, a pesar de ver todo lo que Dios había hecho en ellos, a pesar de ver cómo quizás el Señor había abierto el mar, cómo había habido traído provisión, cómo los había guiado en medio, ahí no dice que llevaban brújula, no, ahí dice que una nube los guiaba de día y una columna de fuego de noche, ¿cierto? Dios los guiaba y ellos pudieron ver la grandeza de Dios en aquel lugar. Pero a pesar de eso, aquellos hombres se rebelaban contra Dios y pecaban contra Dios y airaban a Dios, porque no había algo que para ellos fuera suficiente. Nada de lo que hacía Dios era suficiente. Y hay una parte en la que leía y decía que aquellos hombres pidieron a Dios maná y pidieron carne, ¿cierto? Porque querían algo diferente. Y el Señor se airó, sí, se enojó a causa de eso. Pero el Señor también dice que trajo provisión y les dio lo que ellos pedían. ¿Cuántas veces el Señor le ha dado lo que usted ha pedido aún sin quizás haber sido su voluntad? Porque Dios se los dio, pero a causa de eso muchas personas murieron, ¿cierto? Una vez a mí se me quedó algo que dijo el pastor, y es: muchas veces el Señor tiene que darte cosas en tu vida, no porque sea la voluntad de Dios, sino porque usted ha quizás molestado tanto o ha sido tan intenso con Dios que el Señor, como para decirte: no pelees más, no molestes más, ahí tienes. El Señor les dio lo que ellos estaban pidiendo, pero a causa de eso muchos murieron, ¿cierto? Y a causa de eso también dice que la presencia de Dios se apartó de ellos por un muy buen tiempo. Y con el tiempo el Señor se volvió a acordar de ellos, ¿cierto? Porque el Señor es fiel. Y aunque usted hoy o quizás en algún momento se le olvide quién es Dios, Dios no se ha olvidado de quién es Él. A Dios no se le olvida, mi hermano. El que usted se le olvide no quiere decir que a Dios sí. Si usted está hoy en este lugar, es porque Dios lo ha traído a este lugar. Y yo lo invito en esta hora, mi hermano, de que si usted quizás en algún momento ha juzgado a Dios, si usted quizás en algún momento se le ha olvidado que Dios es el que lo levanta, que Dios es el que lo restaura, que Dios es el que edifica su casa, su hogar, que Dios es el que le da el trabajo, que Dios es el que provee. Mi hermano, Dios es el que le da a usted incluso hasta el conocimiento. La palabra dice que Él es el quien da ciencia al entendido. La palabra dice que Él es el quien le da a usted la sabiduría, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y que de Jehová viene el conocimiento y el entendimiento. Si hoy usted
Quizás dice, es que yo soy una persona muy inteligente y puedo con todo. No se le olvide que el Señor dice que de Él es quien proviene, incluso hasta el conocimiento del que usted se alardea. No se le olvide, mi hermano, que todo lo que tiene es por Dios. Y yo decía, Señor, ¿por qué la sanidad? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué estas dos cosas? Porque usted puede tener muchas cosas, pero si usted no tiene sanidad, si usted no tiene salud, usted no va a ir a ningún lado. Usted se ha enfermado, que no se ha querido parar de la cama, yo muchas veces, ¿cierto? Y cuando me he aliviado, he reconocido y digo, Señor, ay, qué privilegio es tener salud, ¿cierto? Dos cosas que el Señor puede hacer y recordarle que usted sin Él no es nada. La palabra dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El Señor es quien provee y el Señor es el quien da a quien Él quiere y quien hace como Él quiere. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Rey, Padre que estás en gloria, soberano 10, Señor. Padre celestial, hoy te damos gracias, mi amado Rey, Señor, porque comprendemos, Señor, y conocemos, Padre de la gloria, Señor, que aún en medio, Señor, de nuestra infidelidad, Señor, porque hemos sido infieles, Señor, te hemos fallado, Padre de la gloria, Señor.